Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsión digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Gastón, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido a este nuevo episodio. Tenía muchas ganas de entrevistarte desde hace tiempo. Venimos hablando cada tanto, pero Sí, bueno, distinto es ahora así, en público, con audiencia. gracias por la invitación. Bueno, un placer. Contanos quién sos, qué haces. Bueno, trabajo hace unos 10 años en el mundo de marketing digital, siempre alrededor de startups, negocios online y mundo digital. Empecé trabajando y ayudando con AdWords a la empresa familiar de mi viejo en un verano, en la secundaria cuando iba ahí a ayudar, y después conseguí un primer trabajo en Sumavisos y Properati, que fue una muy buena experiencia donde aprendí a utilizar las herramientas de marketing digital a fondo de verdad, y eso me permitió después hacer todo lo que estoy haciendo hoy. Después de 3 años trabajando ahí más o menos, me abrí mi propia agencia que tengo hasta el día de hoy, Simba, donde brindamos el servicio de marketing digital a pymes, e-commerce, lead generation, servicios, todo lo que tenga que ver con conversión y performance. Y bueno, siempre con ganas e intentando distintos side projects. El último claramente es Wii Remoto, que es un poco Ujú. la razón de esta entrevista, pero Así bueno, es. sí, siempre intentando alguno que otro. Sí. Y, bueno, fantástico. Entonces, tenés una trayectoria, digamos, tanto de autodidacta como de trabajar para empresas que, bueno, que arrancaron como pequeños proyectos y se convirtieron en compañías que aportan muchísimo valor, sobre todo a la industria, bueno, en este caso de real estate. Sí, exacto. Y, y bueno, y también con tu propia agencia, con Simba, y bueno, y Wii Remoto, que es como, bueno, lo que hoy me parece más interesante lo que podemos conversar. Contanos primero qué es Wii Remoto. Wii Remoto es una plataforma de trabajos a distancia con foco en Latinoamérica y en español. La idea era llegar y mostrarle a los diseñadores, gente de marketing, de ventas, de administración, de data entry de Latinoamérica, que el trabajo en remoto no era solo para programadores y no era solo para el primer mundo. Revisando, cuando empecé a explorar la idea, que nació por mezcla de varias razones que ahora las podemos charlar, me di cuenta que la mayoría de los job boards de afuera, de las plataformas de trabajo remoto de afuera, exigían en el 90-95% de los trabajos que publicaban que seas de Europa o de Estados Unidos. Entonces ahí vi la Ujú. oportunidad de crear uno donde yo filtre ese porcentaje de trabajos y ponga Ujú. solo los que los latinoamericanos puedan aplicar. Eso es muy remoto y, y bueno, durante el último año fue a lo que me dediqué a construir y hacer crecer hasta hace 2 meses que lo vendí a una persona de Estados Unidos. Ahora vamos en un ratito a hablar de eso, pero antes que nada, vamos por el principio. Sí, ¿Cuándo nace Wii Remoto? alrededor de septiembre del 2019, mi novia Bien. estaba buscando conseguir un trabajo de este estilo de diseño gráfico. Empecé a Ujú. explorar y encontré todas estas razones que mencioné recién, sumado a que venía investigando hace unos meses todo el mundo no code, venía explorando y usando herramientas sin ninguna idea clara, y cuando encontré la idea, sumado a la herramienta que ya conocía, que usé una herramienta que se llama Sheet to Site, donde te permite hacer páginas a través de Google Sheets. Tenía muchas ganas de probarlo, y cuando surgió ya el proyecto me dediqué de lleno a utilizarla, a pagar el plan, a construir Wii Remoto, que en realidad no tardé más de un día en construir la página inicial, la base, y que funcione, que sea un lugar donde yo pueda publicar los trabajos, la gente pueda aplicar, un formulario de suscripción para poder mandar un newsletter semanal y no mucho más. Ujú. Era un super MVP que lo construí literalmente en Sí. un día,
y me dediqué más que nada a crear contenido, a conseguir usuarios que lo usen y hablar a empresas para que publiquen sus búsquedas ahí. Pausa. Entonces, para la audiencia, para que escuchemos entre líneas Sí, lo que está contando Gastón. Por un lado, digamos, septiembre de 2019, ¿no, Gastón? ¿Fue cuando empezaste? sí, Perfecto, o sea que esto es pre-pandemia. Estamos hablando de sí, ofrecer trabajos remotos sí, pagados, remunerados en dólares, en euros, en libras, además a un mercado, sobre todo latinoamericano, ¿sí? Que está acostumbrado a sueldos en pesos, en monedas locales, digamos, ¿no? exacto. Países que viven de devaluación tras devaluación para intentar ser más competitivos, entre comillas, que bueno, no sé, en general no se termina logrando. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que hay muchísimo recurso humano, muchísimas personas profesionales que son excelente calidad, de primerísimo nivel, y que en vez de aplicar a trabajos locales, bueno, pueden trabajar de forma remota para compañías de Europa, de Estados Unidos, de Reino Unido, y ganar en una divisa más potente, ¿no? Como corresponde. Entonces, eso por un lado, súper interesante. Y después lo otro que dijo Gastón, que me pareció que también es como una de las claves, me parece, tiene que ver con el no-code. ¿Sí? No sé si prestaron atención, pero el no-code es un movimiento, tiene que ver con la democratización del software, ¿no, Gastón? Digamos, de que Así cualquiera es. pueda crear algo sin tener conocimientos en programación. Exacto, sí, por un lado, por el primer punto que mencionás, esto viene sucediendo hace años y explotando en developers, en programadores. Las empresas de Sí. afuera se dieron cuenta que acá teníamos un talento medio tirando a alto, o sea, una muy buena calidad de profesionales, y que encima ellos pagando la mitad de lo que pagarían localmente, podían conseguir Sí. ese output, ¿no? Ese mismo nivel. Entonces encontraron Ujú. ese win-win en ese rubro. Yo lo que empecé a notar era eso, era que ya empezaba a haber cada vez más trabajos remotos, no solo para programadores, y que las empresas ya estaban empezando a abrir su cabeza antes de la pandemia, las más open, las que más quieren avanzar y las que son primeras en todos estos movimientos, en contratar fuera de Estados Unidos y fuera de Europa, resolviendo ciertas cuestiones de pago con herramientas que fueron haciendo a la par, que fueron solucionando todo el tema de pago, donde vos le pagás a Ujú. estas herramientas y estas herramientas se encargan de pagarle a tus empleados y que vos estés ok con todas las cosas legales de cada país sin tener que abrir una sociedad en cada territorio que contrates. Entonces fue todo un movimiento que fue como avanzando, Jobboard, plataformas, pagos, todo a la vez. Ahora Ujú. hablamos, sí, pero con la pandemia terminó de explotar y de empujar. Y por lo segundo que Sí. mencionabas, lo del no code a mí me encantó y me explotó la cabeza y fue algo que como que estaba Ujú. esperando, viniendo del mundo del marketing y siempre teniendo Ujú. ideas de negocio, siempre tenía que recurrir o a asociarme a un programador o a pagar por un desarrollo, esperar meses, Sí. semanas, hasta tener algo, dar feedback, volver, iterar y después por ahí la idea moría. En estos 5 años que tengo la agencia hice un montón de estos mini proyectos, pero este fue el primero que pude hacer solo, yo de 0 a 100 sin tener que invertir no solo plata, sino tanto tiempo en el desarrollo. No es solo el tema de costos, sino la posibilidad de probarlo, como te digo, literalmente en un día ya tenía todo listo, no sin mucha más complejidad que lo que uno usa todos los días, que es un Excel en Google. Entonces, creo que eso está genial para que todo el mundo lo pueda explorar y conocer. Está lleno de Ujú. herramientas, cada vez hay más tutoriales. Ya está empezando a haber comunidades y tutoriales en español, donde la Sí. gente se apoya entre sí y se puede ir ayudando para generar estos MVPs, para validar las ideas sin tanto costo, sin invertir tanto Ujú. tiempo y dolores de cabeza, con el beneficio adicional de que uno tiene el control de lo que está haciendo y entiende lo que está haciendo. Antes no está tan bueno cuando un proyecto por cada mini cambio tenés que pedirlo o salir a entender y perder un montón de tiempo hasta modificarlo. Ahora vos sabés exacto lo que construiste, cómo está armado, con sus limitaciones, por supuesto, pero aún así tenés el control total de tu plataforma. Y funciona, además Y funciona, funciona. Funciona, eso ¿no? de que no es escalable es un mito, Ujú. depende ya de tus ganas y la cantidad de filters que le quieras sumar a tu producto, pero hay herramientas y plataformas corriendo hoy en día sobre un no-code que nadie lo puede creer que sigan en Babel o Webflow, que son dos de las más Ujú. potentes y más Sí. conocidas y más usadas, pero no es necesario a las pocas visitas, por decirlo así, como se creía al principio,
que tengas que mudarte. Me interesa mucho, además, hablar con Gastón porque él es un creador, no solamente, digamos, en su agencia en Simba, él ayuda a que otros negocios puedan crecer, sino que él mismo creó su propio proyecto como proyecto paralelo, como Side Project, y lo hizo crecer, ¿no? Entonces, tengo como una admiración particular porque por todas las personas que son creadoras, ¿no? O sea, creo que el mundo puede cambiar mucho para mejor, digamos, si somos más personas creando. Así que está buenísimo y es lo que busco un poco en este episodio, ¿no? De poder aprender un poco más de Gastón. Contanos, una vez que creaste tu primera versión, el prototipo, ¿qué fue lo siguiente que ocurrió? O sea, ¿cómo obtuviste los primeros avisos? Me imagino que eran por un Sí, lado y por otro lado, bueno, la audiencia que consuma, que quiera recibir esa data, esos avisos para, digamos, de trabajo remoto. ¿Cómo sí. fueron esos primeros días, esas primeras métricas? Todos los proyectos o marketplace que tienen todo esto del huevo y la gallina, donde necesitas las dos partes, Ujú, al principio se complican un poco y lo que yo recomiendo si hay alguien con este tipo de ideas o ganas de desarrollar algo así, es que una la solucione de alguna manera rápida y simple y se encargue después y dedique el tiempo a una de las dos partes. Y lo que yo ujú, hice en ese sentido fue conseguir los trabajos para publicar en WeRemoto a mano, literalmente buscando ujú. en Twitter y LinkedIn con hashtag trabajo remoto, remoto, búsqueda remota, búsqueda trabajo a distancia, etcétera. Le escribíamos a los recruiters, a las empresas que subían Sí, esas búsquedas, si podíamos compartir la búsqueda en WeRemoto. El 99% te decía que sí. Entonces eso mm, fue ya una primera mini validación de que las empresas estaban dispuestas sí, a utilizar este tipo de job boards, de plataformas, y que no lo estaban teniendo en otros lados. Por más de que ujú, las bolsas de trabajo podían tener el filtro remoto, no había todavía aún en español nada que sea abocado a trabajos a distancia. Entonces como que incluso o se sorprendían o te hablaban por privado y te seguían preguntando sobre el proyecto, lo cual fue genial. ujú. Pero la parte de los trabajos publicados lo solucionamos de esa manera. Después sumé a alguien de data entry un par de horas por semana para que haga este trabajo y después incluso lo fuimos automatizando cada vez más. Y entonces el tiempo y la decisión fue dedicarle inversión y horas a conseguir los usuarios, desde dos o tres aspectos. Yo claramente tengo bastante experiencia y conocimiento en pauta, Una en cosa, performance. Sí, antes de pasar a los usuarios, es interesante porque en Neolo, bueno, que ofrecemos dominios y hosting, cada algunos meses abrimos alguna búsqueda y nos pasó justamente esto, ¿no? Bueno, sí, que publicábamos una posición con la data del puesto, los requerimientos, qué es lo que ofrecíamos, etcétera, y recibíamos contacto de parte del equipo de WeRemoto ofreciéndonos, ¿quieren que lo publiquemos en nuestra plataforma? Y, claro, y nuestra respuesta era, claro que sí, ¿por qué no? Por supuesto, dale para adelante, ¿no? Entonces, claramente a las empresas les sirve y les beneficia que existan este tipo de plataformas para poder, bueno, tener más posibilidades de conseguir a la persona, a la mejor persona posible para el puesto, ¿no? sí, darle un poco más de visibilidad a la búsqueda, no Sí, viene nunca mal. sí, Entonces sí, estuvo total. buenísimo esos mensajes como Ujú, el tuyo, sí. sí, y después, bueno, el otro lado, la audiencia, los usuarios. Estabas por contarnos Sí, esto. sí, con los usuarios lo que decidí fue aprovechar mi conocimiento de conseguir usuarios de calidad a un costo aceptable, sin mucha inversión. O sea, no fue una locura ni nada que nadie puede hacer. Dejando de hacer algo por día se podía invertir eso que invertí en pauta, principalmente en Instagram Ads, con ayuda de mi novia diseñadora gráfica que se encargó de las redes. Armamos unas piezas que tuvieron un CTR espectacular que ayudó a bajar un montón el costo y conseguimos los primeros usuarios de esa manera, con pauta, que la idea era que no sea solo que vayan al sitio y apliquen una búsqueda, sino que se suscriban al newsletter para que después ya los tengamos de una manera más orgánica y barata todas las semanas, recurrentemente volviendo a entrar al sitio y enganchados con la marca, con WeRemoto, y que nos sigan en redes. Y por otro lado, lo que armamos fue un contenido original en español, que tampoco había tanto, con blog y redes, escribiendo sobre estos temas, recomendando cómo armar un CV, cómo prepararse para una entrevista de trabajo a distancia, cuáles eran las empresas que más estaban buscando, etcétera, 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 todo alrededor sobre trabajo remoto, una nota semanal, un newsletter semanal, dos, tres contenidos también por semana en Instagram, en Stories, interactuando con las personas que se veían más interesadas, y esa mezcla de orgánico y pago fue lo que hizo que
rápidamente me di cuenta que había muchísima gente interesada en esto, justamente por lo que vos decías, la posibilidad de conseguir un trabajo para afuera en una moneda un poco más fuerte, era algo que a la gente le atraía un montón. Entonces, eso, más trabajo, que siempre es una necesidad, tiene una muy buena conversión y un muy buen costo. Y medio que se fue automatizando todo ese proceso, contraté a alguien para que redacte para el blog, que lo hacía mucho mejor que yo, obviamente. Hay un especialista en redacción y que le interese además este mundo. Y así fue como hasta hace 2 meses, ahora creo que ya hay 50, hace 2, 3 meses llegamos a 40.000 suscriptores con este modelo de contenido original, una pequeña inversión 40.000 en pauta. Sí, 40.000 suscriptores en el newsletter. 40.000 suscriptos al newsletter, Impresionante. limpiando la base cada 2, 3 meses de los que no abren, o sea, debemos estar en 60 total, sí. Espectacular. Sí, yo creo que es una mezcla de que el trabajo siempre es una necesidad, o sea, no es lo mismo un e-commerce o algo de ese estilo donde vos le estás pidiendo a alguien que te compre algo, sino que acá vos le estás ofreciendo algo a la persona que le puede llegar a interesar un montón y bueno, del muy buen trabajo que se hizo en todos estos puntos que mencioné, de blog, redes, diseño, pauta. Fue una mezcla de las dos cosas, creo yo. Claro, digamos, con respecto a qué es lo que hizo crecer al newsletter, te quería preguntar, eh, ¿hubo algo puntual o fue un poco de todo? ¿Fue un poco de redes, un poco de estar en presente, digamos, obviamente en el sitio web, de optimizarlo para SEO, eh, Sí, las sí. recomendaciones? ¿Qué crees? Digamos, ¿cuáles fueron como los disparadores? Si es que hubo, porque quizás fue un poco de todo. No sé qué Hubo, nos puedes contar. hubo pequeños disparadores a lo largo de los 12, 14 meses que lo manejé 100% yo, que fueron gente con muchos seguidores descubriendo Wii Remoto. Me acuerdo que la primera fue la dueña de la agencia Rúcula, muy buena onda, descubrió la página y ella tenía una comunidad muy grande de gente que seguía y que publicaba trabajos todas las semanas. Y cuando lo publicó fue un tremendo disparador. Fue récord de visitas, un montón de suscriptores y todo el proceso orgánico, que al principio es cero, después hizo que Sí. tengamos más visitas por Google orgánico que por pauta, que era mi primer objetivo, no depender de la pauta, Ujú. porque es algo que no es muy sostenible ni muy recomendable incluso. Entonces, a medida que nos íbamos posicionando más en la keyword trabajo remoto en Latinoamérica, trabajo remoto en español, em, se notó un montón en algunos cambios de Google que hicieron en los últimos meses y que empezaron a lanzar esto que se llama Google Jobs en Argentina, en Latinoamérica, lo empezaron a lanzar, donde hay un primer box en la búsqueda de Google que te pone trabajos, como hizo con todo, con los vuelos, con todos los rubros, lo está haciendo con Sí. los trabajos. Y si vos tenías bien preparada la página, que incluso esta herramienta no code estaba preparada para esto, o sea, por eso digo que es impresionante lo bien hechas que están estas herramientas y lo muy bien pensadas que están para que no tengas que volverte loco con código. Se te adaptaba solo a esta nueva funcionalidad de Google y ahí de nuevo fue otro disparador. Eh, y bueno, por supuesto, no fue nada agradable en el fondo, pero bueno, fue lo que pasó en marzo, cuarentena. Las visitas se duplicaron de marzo a mayo. Todo el mundo trabajó Sí. remoto en la boca de todos y eso creo que Sí. fue como el último gran disparador, Ujú. donde cada vez que más gente se suscribía al newsletter, más gente volvía a entrar todas las semanas cuando nosotros mandábamos el mail semanal con los trabajos destacados de los últimos 7 días. Impresionante. Bueno, una combinación de factores. Lo que muestra esto me parece más que nada, no sé qué opinas, pero es que hay que estar en la cancha, hay que probar distintas cosas, ¿no? Hay que probar distintos recursos, como que la persona esta de la agencia Rúcula que mencionaste fue un boost, pero digamos, hubo otros elementos también, digamos, elementos súper externos, como, bueno, la Sí, pandemia, pero fue un poco de todo. Eso me gusta, pues significa que abona a la teoría de que no hay una sola forma de hacer las no, cosas, como que uno puede probar y debe probar distintos recursos e ir viendo cuál funciona, y hay veces que algo no funciona, pero después de determinado tiempo empieza a funcionar. Por eso es clave como la paciencia, ¿no? Y seguir sí. intentando. No hay una sola Y verdad y no funciona lo mismo para todos. Incluso el blog explotó recién hace 3 meses, te diría, con una nota que era algo así como los 9 juegos para hacer con tus compañeros de trabajo. Por alguna razón posicionado bien en Google.
y tiene cientos Sí. de visitas todos los días. Y fue la única nota de verdad que la pegó en Google orgánico. En contenido, en redes y demás, la mayoría eran interesantes, pero que Google nos tomó como bien el blog fue recién, casi un Sí. año después de empezarlo. Excelente. Bueno, en el blog de Neolo nos pasa esto, bueno, es data que los pueden chequear cualquiera con herramientas SEO, por Sí, supuesto. De los contenidos que producimos para el blog, alrededor del 9% de los contenidos logran rankear del 1 al 5 y traernos un volumen sustancial de tráfico. Y lo que estuvimos viendo es que a otros competidores que también trabajan mucho con inbound marketing, haciendo contenidos, es más o menos la misma métrica. Entre el 7 y el 10% de los contenidos que se claro, publican en el blog logran explotar, ¿no? Pero bueno, hay que meterle mucha energía a todos porque si uno no trabaja en los otros 9, ese uno que después te trae el éxito no existe tampoco, ¿no? totalmente. Quería preguntarte sobre algo que vi que ustedes estuvieron haciendo súper bien, me parecía, al menos desde afuera, y que tiene que ver con la creación de procesos, ¿no? Porque vos hablaste inicialmente que algunas tareas inicialmente, algunos procesos los hacían como los empezaste a hacer vos y súper Sí, manualmente, ¿no? Como bootstrapping, digamos, o sea, remangándote y haciendo las cosas. Pero después lo que empecé a notar es que había un proceso creado, porque después sí, cuando veía otras cuestiones, veía que si alguien publicaba un empleo aparecía muy remoto siempre a las horas o al día siguiente a más tardar y le ofrecía añadirlo a la base de datos, veía que si alguien estaba buscando trabajo remoto aparecía alguien del equipo muy remoto y le ofrecía que se sume, que conozca el sitio web, ¿no? Entonces, hubo ahí algo en el orden de la automatización de los procesos que a mí desde afuera me pareció que era brillante y es como, bueno, esto es algo que de lo cual tenemos que aprender y que todos los que llevamos adelante una startup o un negocio digital, un emprendimiento, tenemos que implementarlo, ¿no? Esta automatización. ¿Nos puedes contar un poco algún ejemplo? ¿Cómo lo sí. hiciste? ¿Por qué pensaste que sería bueno hacerlo? ¿De dónde vino la idea? Etcétera. Sí, creo que es importante antes mencionar que esto para mí siempre fue un side project. Yo nunca le dediqué más de una hora por día más o menos porque te daba con dos o tres otras cosas casi full time a la vez y no era mi negocio principal, era algo que me encantaba hacer porque estaba aprendiendo a usar Sí, herramientas, porque me estaba una hora conectando por con un día. montón de, sí, me estaba conectando con un Muy montón bien. de gente. Me- Voy a hacer algo a ver si se escucha, ¿eh? Espera. Fue un aplauso de eso, porque una hora por día y después vamos a ver cómo termina la historia, pero bueno, vamos para adelante, dale, perdón. Sí, entonces con eso enfoco como limitante por la cuestión de tener que manejar la agencia y estar a la vez participando en una startup que yo era el encargado de adquisición de usuarios, con todo esto que yo mencioné que hago de marketing digital, era lo que tenía para hacer, no tenía mucho más que ese tiempo, la verdad, pero me interesaba un montón el proyecto y como hablamos, al poco tiempo me di cuenta que no era un side project donde lo iba a poder abandonar o me tiraron para afuera rápido, al contrario, se me metieron en la cancha de una al ver la cantidad de usuarios interesados. Tenía que aportar y mantenerlo. Y todas estas herramientas no code te obligan y te llevan a esto que vos hablaste, la automatización, porque no se pueden hacer de otra manera las cosas, prácticamente. Entonces, lo Sí. que, lo que fue pasando fue que, por ejemplo, para los trabajos, por suerte, después las empresas empezaron a publicar directo las búsquedas en muy remoto. Iban al formulario de publicar trabajo en remoto, llenaban el formulario, publicaban la búsqueda y lo que hacíamos ahí era, por ejemplo, con Zapier, que se le llama como la plasticola de Internet, porque te conecta absolutamente cualquier Sí. herramienta con cualquier otra herramienta, había una cosa que corría, una automatización, que si alguien subía ese trabajo a nuestro formulario, iba directo de ahí nosotros empezamos usando Typeform y nos tuvimos que pasar a Hotform porque Typeform no aceptaba PayPal y Stripe no está en Argentina, que era lo único que aceptaba Typeform. Entonces, eh, también hay que estar ahí muy atento a todo este tipo de cuestiones. Las herramientas existen para todos los casos y siempre hay una solución. Eso creo que es lo genial que aprendí también. Todos ya tuvieron el problema que nosotros vamos a tener al implementar algo así y ya la solución está hecha. Entonces, como decía, se llenaba el formulario, iba automáticamente al Google Sheets desde donde la herramienta tomaba los trabajos para que figuren en el sitio y nosotros después podíamos aprobarlo o desaprobarlo para limpiar lo que era scam o empresas chinas medias raras y demás que publicaban. Esa automatización hizo que no tengamos que subir más los trabajos a mano y fue dada por
el avance de Wii Remoto, de que las empresas ya lo empezaron a conocer y publicaban directo en vez de nosotros tener que ir a cazar los trabajos, más la necesidad de haber cambiado de formulario que ya no se conectaba nativamente con la plataforma que yo usaba, G2Site, entonces tuve que usar este puente que generaba Zapier. Y después lo de cuando la gente buscaba en Twitter, me quedé sin trabajo, quiero buscar un trabajo a distancia y demás, también con bots y con alertas de TweetDeck y otras herramientas, con 5 o 6 mensajes distintos para que se manden automáticamente según lo que publicó. Si ponía de diseño, se le mandaba a wirremoto.com /diseño para que vaya directamente ahí, y eso funcionó un montón también porque la gente, éramos los únicos que le respondían a humanos, a gente que lamentablemente se había quedado sin trabajo, y tratábamos de que vaya y busque y vea si consigue algo. Y cada vez que llegaba un mensaje de que alguien consigue un trabajo, para nosotros era una locura. O sea, era como el éxito máximo. Total, total. Entonces también se trató un poco de hacer personal algo que solía ser impersonal, ¿no? O sea, es muy extraño uno cuando está buscando, ofreciendo un trabajo, que te conteste una persona del otro lado y te diga, voy a ayudarte a conseguir candidatos, candidatas, y también lo inverso, ¿no? Cuando alguien está buscando, es muy extraño ver del otro lado que haya gente que diga, suscríbete a esta plataforma que está buenísima, vas a poder trabajar desde tu casa, ¿no? Aparte con esa novedad y Sí, además seguramente ganar más, ¿no? Que si estuvieras trabajando en sí. un empleo local. Entonces, valoro esto, ¿no? De hacer personalizado y de crear un proceso para que no te lleve demasiado tiempo, porque si no, hubiera sido imposible en 1 hora por día todo esto, ¿no? No, no, imposible sin estas automatizaciones y sin haber derivado de lo que me di cuenta que había gente que iba a ser mucho mejor que yo, como redactar el blog o cómo contactar Sí, a ciertas potenciales empresas que estén buscando trabajos remotos. Desde el primer momento se intentó hacer personal, sí. Yo publicaba un montón de contenido, de información, de métricas sobre Wii Remoto, lo hice 100% transparente todo el tiempo. Había incluso una URL /open donde todos podían ir y ver cuántas visitas hubo ayer, cuánta gente aplicó, o sea, cuánta gente hizo clic en aplicar en los trabajos ayer, cuántos suscriptores tenía ujú, por mes. Todo eso, hacerlo personal, me ayudó un montón a que las empresas se acerquen, y me ayudó un montón a esto que pasó al final, obviamente. interesantísimo. Y bueno, ¿cómo siguió la historia? ¿O cómo terminó? Bueno, no sé si terminó, en realidad cambió de fase, pero Sí, ¿cómo continúa? cuando Wii Remoto cumplió un año, también es importante aclarar este punto de monetización, que todos los proyectos que yo fui armando siempre fueron muy enfocados en esto, y creo que hay Ujú, como un prejuicio en la TAM, o viste que no se habla mucho de esto, y para mí era el primer objetivo, más allá de ayudar a la gente y de hacer un side project y demás. Yo quería ganar plata y que funcione y que sea monetizable, y al menos no perder si era un side project. Desde el primer sí, momento tenía que salir a cubrir los gastos con sponsors, porque las empresas al sí, principio no estaban dispuestas a pagar por destacar las búsquedas en Wii Remoto, que era como el modelo más clásico de monetización de estos job boards. Entonces lo que yo hacía era, gracias a los 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 suscriptores que iba avanzando, era decirle a las empresas si querían mandar un aviso, un banner, tanto en redes como en el newsletter, para ponerse enfrente de toda esta cantidad de gente muy digital, muy interesada en nuevas herramientas, en nuevos servicios. Y así fue como podía salir en cero casi todos los meses, alguno que otro ganar, pero cuando cumplí el año y me puse a ver la, lo que ya me estaba sucediendo, era que para el próximo salto ya no iba a alcanzar como un side project, ya iba a tener que ser algo part-time o full-time. Dedicarle sí, mucho tiempo o armar un equipo de ventas, porque eh, funcionó muy bien del lado de usuarios de Latinoamérica, pero del lado de empresas, los recruiters y las empresas no están acostumbrados a pagar por búsquedas. En cambio, afuera sí. ujú, Había que empezar a contactar a un montón de empresas afuera, mostrarles el modelo de Wii Remoto, explicarles por qué iban a conseguir empleos de buena calidad a tan bajo costo, que al principio puede ser algo chocante para las empresas afuera, y puede ser un desafío, algo que se tienen que animar y de que hay que convencerlos. Hay todo un trabajo para hacer ahí, que recién ahora está empezando para mí, y había que mejorar ya un sí, montón del producto. Esto que hablábamos de no code al principio estaba muy bueno, solucionó algo espectacular, la gente aplicaba directo en
Ujú. la URL en el formulario de la empresa que publicaba la búsqueda. No pasaba ningún CV por WeRemote, pero recibían Sí, tantos candidatos a algunas empresas que pagaban por las búsquedas que se les hacía muy complicado revisar esos currículums. Ya había que hacer producto, había que generar usuarios para las empresas donde puedan filtrar por candidatos, donde puedan filtrar por años de experiencia. Ya era otra la situación que se podía hacer con otras herramientas no code. Empecé a pasar la página a Webflow y en todo ese proceso me crucé de verdad con un tweet que alguien preguntaba eh, si a alguien le interesaba su startup, que estos eran sus números y dónde le recomendaban publicarla o con quién le recomendaban hablar para ver si lo ayudaba a venderla. sí, Y dos o tres respuestas a ese tweet le recomendaron un marketplace donde se venden side projects, donde se venden SaaS con un poco de revenue o con nulo revenue, pero que recién están empezando, que fueron por ahí de 0 a 1. Y hay gente que es especialista en llevar estos proyectos de 1 a 10 o que tiene más fuerza o más conocimiento de hacer ese proceso. Y hay este marketplace microacquire.com es donde se conectan estos dos perfiles, donde vos publicás tu proyecto, tu startup, tu e-commerce, lo que sea, y viene alguien y te hace o una oferta o te habla por mensaje o llegas a un llamado y demás. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? Si estoy como cerrando el año y estoy contento, lo puedo seguir haciendo, pero sé que se puede hacer mucho más. Y no sé si yo voy a poder hacerlo o si tengo tantas ganas. Fue una mezcla de cosas. Lo probé publicar y sí. bueno, ahí pasó esto que se vendió. Boom. Sí, Entonces, volviendo unos pasitos para atrás, destaquemos un par de cuestiones. Primero, que obviamente vos lo que buscabas con Wii Remoto era generar revenue, o sea, sí, generar ingresos, hacer que sea un negocio sustentable. Pero te 100%. encontraste en el camino, recapitulando, con que, bueno, había que construir mucho más producto para poder seguir avanzando. Había llevado el side project de 0 a 1, o sea, ya Sí, funcionaba, digamos, estaba validado que hay dos jugadores de los dos lados, ¿no? Está digamos, tanto las personas que quieren trabajar como las empresas que quieren ofrecer trabajo. Eso es, digamos, el punto uno, validaste ese modelo. sí, Y para llevar a la compañía, digamos, al punto 10, ¿no? El punto 10 sería, bueno, digamos que considerando este modelo de negocio, que básicamente las empresas paguen para poder, bueno, tener más optimizado todo este proceso de adquisición, entre comillas, de candidatas y candidatos. Entonces, ahí era necesario construir muchísimo más producto y ya se necesitan de pronto otro skill set, digamos, ¿no? Otras sí, habilidades para poder lograrlo. Entonces, ahí fue cuando buscando, bueno, nada, navegando, viendo tweets y demás, encontraste una plataforma en la cual uno publica el proyecto que tiene, que lleva adelante la startup y recibe ofertas, bueno, y negocia, ¿no? Me imagino. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue sí, el proceso de lo que sí. se pueda contar? Sí, obvio, el proceso está buenísimo y creo que fue como el broche de oro para decir que esto fue un side project que aprendí un montón, del que más aprendí desde el momento cero, a utilizar nuevas herramientas, a conocer nuevos procesos, automatizaciones, contratar gente de otra manera que antes no estaba acostumbrado, así más por hora y que pueda aportar y que tenga ganas de sumar al proyecto, que sea gente que forme parte, que me contactó con un montón de gente, como vos, que nos llegamos a juntar, que tuve que dar charlas de cómo generar ideas, entrevista para el podcast y demás. Y el broche de oro fue esto, una experiencia de 2 meses, de una negociación completamente en inglés y de un proceso de venta y de contrato a un nivel de profesionalismo que por ahí acá no estamos acostumbrados, o por lo menos yo nunca había vivido ni de cerca, y me aportó un montón de conocimiento, un montón me abrió la cabeza a un nuevo mundo ahora también, a un nuevo mundo de hacer side projects que se pueden llegar a vender de afuera sin mucho problema. En realidad lo que más me sorprendió, Ujú. siempre está un poco el factor suerte, hay que aclararlo por ahí. Ahora cuento un poco más de detalle el proceso, pero el vendedor, el comprador, perdón, que me tocó, fue súper como fácil y transparente también de su lado. Creo que me vio a mí en ese modo y él se puso en el mismo. Y fue demasiado fluido todo, demasiado fácil, entre comillas, sin muchas trabas. Y te deja una experiencia impresionante eso. El proceso funciona Ujú. más o menos así. Vos publicás tu, Sí. tu startup o tu proyecto como si fuese una propiedad donde tenés
que llenar las características. En vez de la cantidad de ambientes, tenés que poner la cantidad de usuarios. Es lo mismo, una ficha de tu startup. Y vos lo que haces ahí, podés tanto ponerle un valor, que yo le puse un valor estimado que a mí me parecía correcto para lo que había generado y que a mí me sentía, me iba a dejar contento si lo vendía por ese valor. O podés dejarlo en blanco y que las personas te Sí, hagan ofertas. Tenés las dos opciones. Incluso si no te sentís cómodo o no sabes muy bien cómo ponerle un valor, que es muy difícil, podés dejarlo en blanco. Y después tenés una sección dentro de Milk Acquire donde vos tenés como información privada. Entonces lo que sucede es que los potenciales compradores te van escribiendo por privado, como por un chat, y vos a quienes quieras le podés habilitar toda esta información que tenés como oculta solo para quienes vos habilitás. Lo que hace muy bien sí, MicroAcquire es que se conecta con Analytics, con Stripe y con uno más, como para validar tus números, porque cualquiera puede poner cualquier número ahí, pero si vos lo conectás con la API de Analytics y de Stripe, estás validando tanto plata como visitas. Y no podés mentir, no podés hacer nada, es todo muy transparente, muy real, eh, muy didáctico en el sentido de que simplifica un montón de pasos a la conversación. La persona está viendo tu Analytics, está viendo tus ingresos y listo. Si te habla es sí. porque, si te sigue hablando es porque de verdad sigue interesado. Y a mí lo que me sorprendió fue que me escribieron unas 4 o 5 personas en la primera semana y que Sí. con dos de ellas tuve llamado a las 24 horas de haber publicado el proyecto. Y también ahí me di cuenta muy rápido que te dabas cuenta vos a quién le querías dejar tu bebé. Básicamente, a lo Mm, que le dedicaste un año, a quién se lo querés dejar sí. y a quién no. En un call te das cuenta de media hora si esa Ujú. persona tiene feeling o te cuenta sus planes o lo que está haciendo o lo que le interesaría hacer con Wii Remoto. Una de estas dos personas, ya en el mensaje que me mandó de texto de privado, eh, dio a entender como que le interesaba un montón. Era una persona de Estados Unidos, de Seattle, que tenía familiares y abuelos y tíos y demás en Uruguay, con ciertas conexiones en LATAM, del mundo startup, CTO, entiende un montón de producto, de ventas eh, y demás, y le interesaba agarrar algún proyecto de LATAM para en algún momento en su futuro, si esto ya pasaba de ser un side project a un lifetime business, lo que llaman ellos, donde puedan Sí. vivir de eso, em, retirarse acá, retirarse acá en unos años. Entonces tuvimos ese Ujú. primer llamado donde fue como conocernos, que le escuché un poco de qué se trataba Wii Remoto, y en el segundo llamado el número ya estaba cerrado. O sea, yo desde el segundo llamado ya sabía a quién que lo había vendido. O sea, a la semana, a los 10 días de haberlo publicado, yo ya lo había vendido y por eso el proceso fue como raro y no fue como ese boom de felicidad de lo vendí, porque fue desde el primer momento como directo y después se tardó 2 meses en venderlo, un llamado por semana de transición, no tanto de transición, sino de transmisión de todo lo que había atrás, de quiénes eran los que Sí. trabajaban, de qué se iba a hacer con cada uno, Conocimientos. Sí. sí, de conocimientos, de procesos, de herramientas, de automatizaciones, de decisiones respecto a detalles del contrato, pero a las 3 4 semanas lo que se firma es un letter of intent, una carta de intención donde ambas partes se comprometen a que si yo le dijera verdad y que él lo que me está diciendo es verdad, se vende. O sea, si no hay ningún traspié, nada raro, se vende. Es Sí. como una carta de intención donde yo ya no podía hablar con otros compradores y él se comprometía a hacer todo lo posible para cerrar la compra. Y después de ahí fue otro mes en detalles del contrato, tuve que hacer un FODA en inglés que se llama SWOT y yo no sabía en ese momento, Ujú. todas cosas como que nunca me hubiese esperado que te iba a tener que hacer para un side project que construí en un Claro. Google Sheet un año antes y de repente Sí. estaba armando toda una documentación que al margen de si alguien piensa o no vender su proyecto, les recomiendo hacerlo y tenerlo todo preparado, documentos con claves y demás, porque cuando te toma esto por sorpresa, la cantidad de trabajo que tuve que hacer fue inmensa. Y Sí. hay un libro que se llama Zero to Soul, que lo leí Sí. después Interesante. de Mm. venderlo, hice todo al revés, pero no importa, eh, que recomienda todas estas cosas, ¿no? De ir preparándote, por más de que no lo vayas a vender, porque incluso te ayuda a vos a ordenarte y a tener todo prolijo. Tuve que, nada, hacer un montón de traducciones, obviamente, de todos los procesos y documentos que tenía que estaban en español. Sí. Em,
Pero, Dije Peter Thiel. Peter Thiel es Zero to One. Zero to sí, Soul es de Ardi Kal, que es súper interesante el libro. Zero to Soul, bueno, esto cuenta todo lo mismo que estás contando vos en un libro, con obviamente la profundidad de un libro. Y bueno, cuenta Ardi su experiencia vendiendo su startup, que si mal no recuerdo era para obtener feedback sí, para profesores que trabajaban online, algo así. era algo así similar. Y ahí te cuenta Sí. toda su experiencia y todos estos Ujú. consejos un poco más profundos de lo que yo estoy mencionando, de cómo prepararte para ese proceso y cómo detectar también un poco quiénes por ahí quieren sacarte información, quiénes sí son Sí, compradores serios. Eso está muy bueno. La verdad es que yo me regalé del primer momento, confié demasiado, fue lo que me transmitió esta persona, en el sentido de que ya en el segundo o tercer llamado era compartiendo pantalla, mostrando absolutamente todo. Esta persona podía darse vuelta y armar algo sí, similar. También hay un poco ahí de ese factor, digo, por ahí suerte o confianza que sí, sucedió, que vale la pena mencionar, que no sé si es así siempre, sé de otros seguro. casos que sí, que es mucho más complicado. También por el tipo de proyecto y tamaño, tenía que ser de esta manera, tenía que ser algo que no lleve mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, ni siquiera mucho Mm, eh, inversión en esto de contratos y demás. Hicimos todo entre nosotros dos, sin ninguna otra ujú, parte. Em, y sí, esa es como la historia final. Me quedé un pequeño porcentaje como especie de ujú. consultor, advisor, para aportar un poco el mercado de acá y toda la ayuda que se vaya a necesitar mes a mes, Sí. para seguir formando un poco parte de lo que armé. Era un poco difícil dejarlo al 100%. ¿Y cuánto tiempo desde que publicaste en esta plataforma, que si querés podés compartir el nombre, de compra-venta de Side Projects y Startups, hasta que la vendiste, cuánto tiempo pasó? Sí, se llama microacquire.com. El Ujú, emprendedor, el creador también había vendido no sé si dos empresas, y vio la oportunidad de armar este marketplace, y la ayuda que te da esta persona también es impresionante. Vos le mandás prácticamente el contrato y te ayuda y te dice esto sí, esto ujú. no. También tuve ayuda de otro emprendedor de acá que estaba trabajando en ese momento, yo, que me ayudó a revisar los contratos y demás. Pero es impresionante también eso, ¿no? Como la predisposición de todo este mundo no code, solo founder, bootstrapping, Sí. todo eso, es como que hay mucha ayuda, mucha comunidad. Recomiendo un montón eso. Ahora Ujú. hablamos un poco de lo de Pulsión, pero hay un montón de comunidades que pueden aportar y solucionar y destrabar un montón de aspectos que en otro momento creo que hubiese sido imposible. Pasaron dos Ujú. meses, pasaron 2 meses o un Ok. poquito menos, incluso desde el día que lo publiqué hasta que Ujú. se firmó el contrato, donde yo le tuve que transferir el dominio y la carpeta de Google Drive con absolutamente todo, y se realizó el pago. 2 meses. Bastante rápido y el conversion rate también muy bueno, ¿no? Porque 4 que te enviaron solicitud, digamos, con uno terminaste convirtiendo, digamos. No, habrán sido al día de hoy, que hace un mes me di cuenta que se había publicado y le tuve que escribir. O sea, incluso estas Ah, plataformas que estamos hablando funcionan algo así como lo que hablamos de Wii Remoto. No sí, había botón de eliminar o de bajar. Te claro, siguen escribiendo y le tenés que escribir un mail: "Che, me la bajás, que la vendí". No sé si es a propósito para él enterarse de las que se venden. No sé si es puede un ser. filtro o un Claro, bug. un feature Pero es sí. exacto, pero sí, a mí me pasaba lo mismo. Los trabajos en esta plataforma espectacular que solucionaba todo, Ship2Site, no se podían bajar. Las empresas no lo podían bajar, me tenían que mandar un mail, y yo tenía que bajar los trabajos. Y ese fue como el primer gran cambio que hizo Sí. esta persona, ¿no? Lo movió a Webflow, es una página un poco más robusta, donde va a tener usuarios. O sea, los primeros cambios van mucho relacionados al producto. Interesantísimo. Bueno, vamos casi 50 minutos de charla. Es súper apasionante todo lo que estás contando porque uno se va imaginando todo, ¿no? Digamos, desde que lo empezaste a construir, de que tuviste la idea, los primeros usuarios, cómo iban subiendo los seguidores, los suscriptores, bueno, los primeros clientes que pagaban. Bueno, uno se va Sí, imaginando todo y bueno, después al final el premio, ¿no? Y bueno, y ojalá que obviamente Remonto siga creciendo y aportando valor. ojalá. Eso es como lo más importante, porque está bueno ver cómo la creación de uno, por más que después la siga otro, que bueno, que siga creciendo. Está buenísimo, y bueno, más aún si seguís con una participación allí. Quería preguntarte,
para quien esté en un proceso similar al Gastón de hace 6 meses atrás, digamos, ¿no? Eh, bueno, que tenga un side project, que ya lo haya creado o que esté por crearlo. ¿Qué recomendación le podrías dar? Y que participe un montón de comunidades, de todas las que pueda, Ujú, porque incluso para el de hace un año y medio, cuando todavía no tenía la idea, pero sí las herramientas y las ganas de hacer algo, todos tenemos procesos, problemas y cosas que contratamos todos los días que andan mal, que se pueden mejorar en tiempo, costo o calidad. Siempre hay algo para mejorar y si no lo encontramos, la solución es meterse en comunidades y escuchar los problemas de otros, ver si esos problemas lo tienen más de una persona, después ver si ese problema la gente está dispuesta a pagar por una solución y después ver cuál es la solución. Hoy en día creo que es mucho mejor y se está recomendando un montón hacer ese estilo de proceso que armar una solución y después ponerla enfrente del mundo a ver si la gente la quería usar y peor aún validar si la gente quería pagar por esa solución. Entonces, entrando en comunidades, creo que lo que a mí también me pasó con todo este mundo no code fue ver cómo otros estaban en un proceso similar de job boards y lo iban vendiendo en Europa y demás. ujú. Eh, y a mí me validó un montón todo eso y estas personas incluso me ayudaron un montón a mí a armar el MVP y todos los primeros, las primeras características del producto que tenía que tener. Estas personas es increíble la ayuda que te dan, incluso a mí ahora desde que conté que lo vendí, ya hablé con 2 personas construyendo shopboards en distintos otros rubros para que querían escuchar cómo fue mi proceso, que querían saber qué hice, qué no hice, por qué tuve esa cantidad de suscriptores, qué hice mal y demás. Y creo que está buenísimo, como es decir, seguir ayudando al resto porque no hay, para mí en esto solo se puede sumar, no es que incluso a mí me vino Ujú. muy bien las competencias que después aparecieron de trabajo remoto en Latinoamérica porque nos empujábamos todos entre todos. Uno solo no podía romper ni siquiera todavía se rompió, creo, un mercado así tan gigante y que viene hace tantos años trabajando de una manera. Pero lo de las comunidades es espectacular, incluso desde la depulsión tuve la oportunidad de charlar con el community manager de Alegra, que es una startup de Colombia con 120 empleados remotos, que en ese momento para mí era como la Ujú. empresa de Latinoamérica, en Latinoamérica, con empleados acá, más grande remota que había conocido en ese momento, y Sí. fueron los primeros que destacaron una búsqueda. O sea, el primer trabajo pago nació gracias a la comunidad de Pulsión. Yo venía arreglando con la de recursos humanos, me venían como Ujú. pateando y cuando el country manager dijo, dale, me sumo al llamado, ahí se cerró todo y publicaron como 3, 4 búsquedas después, no solo una, y les funcionó. Sé que contrataron a gente que aplicó a través de Wii Remoto. Después incluso me Qué hicieron una bueno. entrevista para el blog de Integromat, que es como la otra plasticola de internet, parecido a Zapier, también que Ujú. nació por la comunidad ahí del Slack de Pulsión y por otras también de no code y demás, un montón así de oportunidades de dar una charla de cómo generar idea, etcétera, nacieron de participar en este tipo de proyectos. Espectacular. Bueno, es lo que uno busca, ¿no? Cuando uno crea algo, lo que busca es eh, lograr cambios en los usuarios que puedan convertirse en una mejor versión. Creo que vos hiciste eso con Wii Remoto, creo que lo estamos haciendo también en Pulsión Digital. Bueno, y cada uno desde su lugar intenta lograr cambios para mejorar en la audiencia a los demás, y eso es el único camino para poder ser mejores nosotros mismos también, ¿no? Entonces, revaloramos eso, bueno, y me queda el sabor lindo de lo que acabas de contar también, así que, bueno, me pone muy contento de haber aportado ahí desde la comunidad de Pulsión un granito de arena que haya sumado valor para Wii Remoto también, así que está buenísimo. Genial. Así que bueno, Gastón, la verdad que impresionante todo lo que estuvimos charlando, estamos casi para una hora. La verdad es que te agradezco muchísimo por todo lo que compartiste, por cómo te abrís, creo que está buenísimo esta mentalidad de abrir el juego, de contar la historia, porque eso ayuda a que muchas otras personas se animen a que creen sus propios proyectos, a que se lancen, que sepan que es Sí. con paciencia, con inteligencia, hablando con los demás, participando en comunidades y, y después viene la retribución, más tarde, más temprano. Inclusive se puede fracasar también, ¿no? Pero en algún Sí, momento sí. las cosas funcionan. Siempre aclarar ¿Mm? que antes de este habrán habido, no sé, otros 10 side projects
que la mitad Sí, no vio la luz y la otra mitad se escondieron rápido, así que sí. nada es directo esto, siempre está bueno aclarar eso, que a veces se escucha estas charlas y parece que todo es color de rosas, pero hay 10 años de aprender cómo conseguir usuarios, de ver cómo otros Ujú, construían startups y negocios digitales ujú. para poder tener como este mini éxito, que ojalá vengan muchos más, Seguro. y así funciona, sí. Gracias de vuelta. Si la audiencia te quiere contactar, ¿a dónde lo puede hacer? En Twitter es @levig y en Ujú. LinkedIn /levigastón. Y si alguien quiere saber un poco más de no code, de open startups, de cómo armé más en profundidad Wii Remoto, en notas.levigastón.com hay 2 como blogs muy largos de todo este detalle que hablamos ahora por ahí con links y demás sobre cómo pueden empezar su side project y construir su MVP con no code con un montón de recomendaciones. Buenísimo. Vamos a dejar los links en las Dale, notas del episodio para que la audiencia pueda hacer un clic también y entrar más rápido. Así que, Gastón, de vuelta, muchísimas gracias por todo el valor que aportaste en la entrevista de hoy. Abrazo grande y gracias. gracias a vos.